Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre la teología de San Lucas. Estamos ya casi por concluir. Capítulo 24, la resurrección y la ascensión del Señor. Dos elementos fundamentales. A través de la resurrección, resucitar, resurrexin, levantarse, anastasis, ya lleva en griego, que quiere decir levantarse, mañana, ni la ñanetindeja, ni la yatiriri con boya. Esto es lo que aquí, en este curso bíblico del día de hoy, vamos a reflexionar y vamos a seguir meditando el capítulo 24 del libro de San Lucas. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea al afirmar que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Esto lo encontramos en el capítulo 24, los versículos 6 y 7. Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando, queridos amigos? ¿Qué es lo que nos quiere decir? La resurrección debe entenderse, según esto, partiendo de la vida de Jesús y su mensaje en Galilea. Resurrección, partiendo de la vida de Jesús y sobre todo desde su mensaje en Galilea. Peala ñandeña mañana, peala ñandeña iguana. Resurrección, resurrexit. Entonces, no es simplemente una reanimación del cuerpo. Atención, vuelvo a repetir, no es la reanimación del cuerpo, sino que es un estado. Cómo nosotros nos realizamos, cuál es el sentido de la vida, cuál es el objetivo hacia el que nosotros estamos caminando para una planificación de la persona, o sea, la resurrección. Por lo tanto, debemos entender, partiendo de la vida de Jesús, primero mirar la vida de Jesús, modelo, ejemplo, y luego su mensaje también en Galilea. El mensaje en Galilea, que significa para nosotros todas las enseñanzas, todo lo que encontramos como propuesta de salvación que nos trae el Evangelio de San Lucas. Lo que pasa no es enigma que carece de relación con lo anterior. Lo que pasa en la resurrección no es un enigma que carezca toda relación con la vida de Jesús o con ese mensaje de Galilea.
está unido. Es decir, se realiza en la resurrección todo lo que nosotros fuimos viviendo en la vida de Jesús como realización de entrega, de servicio, de generosidad. Upeacoina la resurrección entonces, y sobre todo también como dignificación del hombre, de la persona. Está en estrecha relación con todo lo que se ha vivido también en la evangelización, en la prédica de Jesús, lo que Jesús predicaba estando en Galilea a sus discípulos, a sus apóstoles que son enviados. Es la verdad el contenido más profundo de la vida y del camino de Jesús en Galilea. Volvemos a repetir esto porque me parece que es lo esencial. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué significa para nosotros una verdadera resurrección? Es la verdad. Ese es el contenido más profundo de la vida y del camino de Jesús en Galilea. El caminar, el ir, el buscar la verdad, el buscar estos elementos esenciales y fundamentales que se nos presentan aquí como verdad. Va el aigatúa ñandebe cristiano haisha o yapoñan de Jehuí, cristiano seguidor de Jesús, vivir en la verdad, no en la mentira, no en el engaño. Quien le haya seguido de verdad comprenderá lo que el sepulcro vacío significa. El que siguió a Jesús, el que le escuchó a Jesús, por eso nos está diciendo que es la propuesta de Galilea. Todo lo que Jesús fue enseñando en Galilea. Upeaco anga shacañandea e iñandena ave. Hoy coma. Chupecha po pisino bm ambohasa bm bechepo. Upecha o sea putumo bm amopon ayer entero beteame. Esta es la fuerza y esta es la gracia, ¿verdad?, de la verdadera resurrección. Esto es lo que significa para nosotros y entendemos lo que significa el sepulcro vacío. Para aquellos que han tomado la palabra de Jesús como una voz que solamente pertenece al mundo, la tumba de Jesús, como una voz que solamente pertenece a esto, es un enigma que debe aclararse todavía. Un enigma en el sentido de qué es lo que ha sucedido o qué es lo que nosotros encontramos desde el sepulcro vacío. El enigma de una verdadera conversión, de un llamado de parte de Dios. En este sentido, la tumba vacía es enigma que debe aún aclararse. Los restos de Jesús tienen que estar entre nosotros. Qué bueno que es esto. Los restos de Jesús tienen que estar entre nosotros. Hay que buscarles simplemente sobre el mundo. Esto es lo que hacían las mujeres antes de escuchar la voz del ángel. Capítulo 24, versículo 5, nos dice justamente cómo las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo. Ellos le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan al que está vivo aquí entre los muertos? Nosotros entonces tenemos que buscarle simplemente sobre el mundo. Esto es lo que hacían entonces aquí las mujeres al escuchar la voz del ángel. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella,
la toma de la mano y hace que se levante y con delicadeza y ternura, inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pietro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, cercanos a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. Pidamos al Señor que nos conceda ser personas eucarísticas, que agradecen los dones recibidos y se integran a los demás sirviendo con alegría, especialmente a quienes más lo necesitan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. El Papa Francisco ha hablado de sus problemas para caminar durante la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro, mientras comentaba un pasaje del Evangelio de Marcos dedicado a la curación de la suegra de Simeón. E anche quando si sta spegnendo, la vita sempre è preziosa. Da vecchi non possiamo fare lo stesso che noi facevamo da giovani. Il corpo ha un altro ritmo e dobbiamo ascoltare il corpo e accettare dei limiti. Tutti ne abbiamo, no? Anche io devo andare col bastone adesso, no? E tutti. El Papa ha continuado el ciclo de catequesis dedicado a la vejez, subrayando la sabiduría que aportan los años y ha vuelto a hablar de la cultura del descarte, que excluye a los ancianos de la comunidad. Non li uccide, ma socialmente li cancella, come se fossero un peso da portare avanti, è meglio nasconderli. Questo è un tradimento alla propria umanità. Il dialogo giovani, bambini, nonni è fondamentale per la società, è fondamentale per la Chiesa, è fondamentale per la sanità della vita. Dove non c'è dialogo fra giovani e vecchi manca qualcosa e cresce una generazione senza passato, cioè senza radici. Papa Francisco también tuvo palabras para el pueblo ucraniano al final de la audiencia, durante el saludo a los fieles de lengua italiana. E per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera e il nostro aiuto vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio. El Papa ya había advertido en los últimos días que la sociedad no debe de ninguna manera normalizar la idea de la guerra en Ucrania. Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Del 18 de junio al 2 de julio, 4 universidades pontificias y 2 institutos católicos imparten el diploma conjunto Mujeres y Hombres en una comunidad sinodal. Quieren repensar el papel de la mujer en la Iglesia. Frente al cual hay un peligro de caer en una reflexión solo funcionalística, ¿no? De hacer una lista de lo que las mujeres podemos hacer. Se trata de continuar una reflexión que a mi modo de ver está iniciada, pero que necesitamos pues trabajarla desde varios puntos de vista. Anita Cadavid es directora del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer. Organiza el curso junto a las pontificias universidades Urbaniana, Santo Tomás de Aquino, Salesiana, la Facultad de Ciencia de la Educación Auxilium y el Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum. Dice que el diploma no es un buzón de quejas, sino un laboratorio de ideas. Tendrá mucho peso la historia de las primeras comunidades cristianas y la mariología. Quieren preguntarse cómo transmitir mejor la figura de la Virgen.
tristemente también ha habido una imagen de la Virgen que nos han transmitido que no siempre es la imagen digamos, más adecuada, porque a lo mejor nos dicen, no, pues, o en ciertas culturas es, no, pues sí, es la que sufrió, pero al final tuvo todo bueno. No es una imagen pasiva, vamos, yo creo que después es protagonista también en nuestra historia de salvación y por lo tanto también de la vida de la Iglesia hoy. Anita Cadavid espera que perfiles muy diferentes se apunten al diploma, formadores, sacerdotes y laicos de toda índole. Quiere trabajar con ellos las 3 prioridades que ha señalado el Papa para promocionar a la mujer en la Iglesia. Una, el abrir espacios de autoridad, no solamente eso, el pensar la Iglesia también con categorías femeninas y el dejar de lado todas las discriminaciones y violencias que tristemente también existen, ¿no? Y que pues a veces no es solo física, sino también psicológica. Las inscripciones al diploma Mujeres y Hombres en una Comunidad Sinodal están abiertas hasta el 16 de junio de 2022. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres signo de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré
todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza. Eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y reflexionamos el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 24 del 1 al 8 sobre la resurrección, que decíamos que debe entenderse partiendo de la vida de Jesús y de su mensaje en Galilea. Upea en la Caracú, upeo la ñandeña mañana, allá echana, va para la isla, ñandeja, va para la ñande boesea. La victoria de Jesús no se limita simplemente entonces a un repensamiento con la fe del sentido del camino de Jesús sobre la tierra. Entonces no nos podemos limitar simplemente a acciones, a lo que Jesús fue realizando sobre la tierra. Los discípulos del Cristo y los apóstoles no quieren admitirlo. Estos no quieren admitirlo. Los discípulos de Cristo y los apóstoles no quieren admitirlo. Les parece todo un sueño. Parece todo un sueño. La misma sensación tienen dos hombres que caminan a Maús de tardecita. Por lo tanto, todo les parece un sueño, ¿verdad? Todo les parece algo totalmente diferente. No hay la atención pecha lleva. Y bueno, también esta misma sensación, ¿verdad? Ser tocado, ser llamado la atención, vislumbra, ¿verdad?, esta presencia del resucitado en medio de ellos. Los dos hombres que caminan a Emaús, lo mismo, era de tardecita. Han esperado en otro tiempo en Jesús como profeta y salvador. Todos nosotros, dice, estábamos esperando que Él nos liberara, el profeta, el salvador, el Mesías. Pero se ha muerto, ahí está, pero se ha muerto.
Eso es lo que les llama la atención. Y más aún, porque ellos tienen la experiencia y ven que se ha muerto y entonces aquí quedan estupefactos. Les llama la atención. Se ha muerto. Y aunque dicen que el sepulcro está vacío y las mujeres anuncian que está vivo, eso no pasa de ser una ilusión que simplemente carece de sentido. O echaran oye pejicuay o mañá pepe y pensaban que estaban viendo una ilusión, dice justamente cuando se les aparece. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes, dos hombres que, llenos de temor, ¿verdad?, de estas mujeres, no se atrevían a levantar la vista al suelo. No querían levantar, no se atrevían. La vista del suelo. Porque, pero bebé, lleva esto es lo vislumbrante, esto es lo que no entra en la simple visión humana. La resurrección traspasa, va mucho más allá. Entonces, ahora frente a una desilusión, porque una desilusión total de aquellos que no entienden la victoria de Jesús partiendo de su vida en Galilea. En Galilea. Ellos entonces que no entienden la victoria de Jesús partiendo de su vida en Galilea, acude Lucas al valor y testimonio de las viejas escrituras. Las viejas escrituras. Son ignorantes y de lento corazón para creer lo que dijeron los profetas de Israel. A través de lo que han anunciado, ¿verdad?, lo que decían los profetas, que el Mesías debía llegar en medio de nosotros, que iba a padecer, que iba a morir, pero iba a resucitar. Estas son las características, ¿verdad?, elementales de este discurso de los profetas. Y entonces hay una desilusión de parte de ellos, porque cuando ellos no entienden la victoria de Jesús partiendo de su vida en Galilea, acude Lucas al valor y al testimonio de las viejas escrituras. El valor y el testimonio de las viejas escrituras. Es decir, esto es lo que va a suceder. Ustedes, por lo tanto, son ignorantes y de lento corazón para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera estas obras para entrar en su gloria. ¿No era acaso necesario esto para que entrase en su gloria? Es decir, la misma resurrección, la misma fuerza, ¿verdad?, de Dios para que entrara en la gloria de Dios. Y como un simple caminante que ha venido a unirse con tristeza, el mismo Cristo que está glorificado empieza a abrirles el camino de la Biblia. El mismo caminante, es decir, el mismo resucitado, comienza a explicar. Y así entonces van pasando todo el Antiguo Testamento. Y ahí que está glorificando a Jesús, ¿verdad?, empiezan a abrirle el sentido de la Biblia. Y todo el Viejo Testamento se convierte así en testigo de la Pascua. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe
YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos.
Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Qué lindo entonces todo lo que encontramos aquí. El Evangelio de San Lucas que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda, ¿verdad? Para hacer bien también este caminar, para hacer bien todo lo que recibimos como palabra, como este mensaje que San Lucas nos quiere hacer llegar. Ya esa ponana, ya es enduponana, ya igual añade de contexto histórico, ya es esa de lleva. La iñe arandúa copilla iñande yequiana en el contexto histórico. Contexto histórico que dice ina va evaluicoa lleva en ese tiempo, en ese momento, va eloicoa ina. Porque peñandeña mañana allá esa va evaluicoa ina. Ciertamente que la palabra de Dios, la fuerza de Dios actúa. La fuerza de Dios entonces se manifiesta. Veáis entonces la forma como Dios se da a conocer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir un poquitito más. Cuando Jesús comienza a caminar con ellos, Jesús también les propone, ¿verdad? Y les dice y les va enseñando. ¿Verdad? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria. Esto para nosotros es elemento crucial. Va a dice Ubea que dice Ina con Abelañanembo sea como elemento crucial que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria. Significa que el cristiano que quiere seguir a Jesús tiene que tomar su cruz cada día y seguirlo al Señor. Landa ya poinopea hasta hoy de aveila. Aquí es sí o sí elemento de sine qua non para que nosotros podamos llegar a la gloria del Señor, a la gloria de Dios. Hay que luchar, hay que empeñarse. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria. También es importante este aspecto porque muchas veces, sobre todo las sectas, los protestantes, presentan a un Cristo muy triunfalista, ¿verdad? El triunfalismo simplemente.
Y sin embargo, no olvidemos que hay una pasión, muerte y resurrección. La resurrección, o sea, el triunfo, no lo estamos ocultando. Ni hay que ocultarlo porque es lo principal y lo esencial. Pero atención, para llegar justamente a la profundidad de una verdadera resurrección necesitamos entender lo que en nuestra vida es pasión, lo que es muerte. Tenés que morir a tantas cosas. La upeando y coino es imposible, muerte. Y luego es resurrección. Entonces, queridos amigos, desde aquí nosotros podemos entender muy bien, ¿verdad? Entonces, todo lo que significa para nosotros, todo lo que es para nosotros la entrega, como cristianos, pero una entrega para llegar a la resurrección con todas las situaciones difíciles, con todos los sufrimientos de pasión, muerte, pero luego de resurrección. Ahora, Jesús, cuando camina con estos dos discípulos, es decir, con la comunidad, Él camina como un simple caminante que ha venido a unirse a la tristeza. El mismo Cristo que está glorificando empieza a abrirles el sentido de la vida. Simple caminante que ha venido a unirse a su riqueza. El mismo Cristo que ha sido glorificado. Viene ahora entonces al campo de lo que nosotros abrimos, ¿verdad?, como entendimiento de la vida cristiana en cuanto al compromiso. Este es un campo maravilloso, un campo amplio, ¿verdad?, porque te habla de generosidad. Es el campo cristiano. Es el área más grande que nosotros podemos entender, donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Para poder llegar a la resurrección tenemos que pasar por la pasión, por la muerte y la resurrección de Cristo. Jesús, como un simple caminante que ha venido a unirse a su tristeza, el mismo Cristo que está glorificado empieza a abrirles el sentido de la Biblia. El sentido de la Biblia quiere decir la realización, la plenificación. Entonces ahí comenzamos a entender. Abrimos el sentido de la Biblia. Todo el Viejo Testamento se convertirá en testigo de la Pascua. En testigo de la Pascua. Todo el Antiguo Testamento, bien, y se abre. Y va a poder explicar. Jesús resucitado ha compartido el camino de los hombres e ilumina en su victoria la constante oscuridad que los profetas le han dado, ¿verdad? Los profetas le han ofrecido. Porque la iluminación en realidad, el ser iluminados por Dios, el ser iluminados por la fuerza de su espíritu es lo que alumbra a la comunidad ahora lo va a lanzar para hacer bien las cosas. Y ande peanda llevar escoino, da ya como ahí voy a llevar peñande yara oyerure añande a peñande yara oye cuame añande ye poye hangua shaña pero ye aguata ya pope oyerure. Entonces el Antiguo Testamento en este sentido es un avance de la resurrección que se realiza en Cristo. En la medida entonces que nosotros con Lucas vamos entendiendo todas estas promesas dentro de un contexto histórico, dentro de lo que Dios quiere para la realización, la planificación del hombre, vamos a tener que entender lo que los profetas nos hablan, lo que significa una resurrección que se realiza en la persona de Cristo. Los caminantes de Emaús no han comprendido. Los caminantes de Emaús, ellos no comprenden, pero quieren quedarse con Jesús. Quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Tal vez nosotros podemos pensar, decir, entonces que se está lanzando hacia Jesús, o mejor dicho, hacia este forastero que les acompañaba en el camino. Quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Porque te imaginas, ¿verdad? Como forastero, la hospitalidad para compartir.
Pero en realidad, aquí el sentimiento profundo, quédate con nosotros, es un pedido. La tarde está cayendo. Quiere decir el alma del hombre, el cuerpo del hombre, el pensamiento del hombre, la religión nuestra, cómo nos religamos, el sentido de nuestra propia vida, el sentido y el trabajo que nosotros le estamos dando a la comunidad. Tu pega dice, se está cayendo la tarde, es decir, si tú eres luz, si tú eres sol, si tú eres esa fuerza que nos va a levantar, entonces los caminantes de Emaús no han comprendido plenamente, pero quieren quedarse entonces con Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima. Y hoy, queridos hermanos, ayer celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia, el amor de Dios que nos llama y que nos dice, tenemos que convertirnos, tenemos que tener un corazón semejante al suyo. Y hoy celebramos el corazón inmaculado de María. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta la diadema
y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Este es el corazón verdaderamente, como decimos nosotros, inmaculado. Inmaculado dice sin mancha. Ubeago dice ina peñane ni awe peñane aputo uy peñande ya calculaña mañana ya ella, con esa inocencia espiritual que nos ponemos en manos del Señor. Haya ello bueno ñande yara ave añemoín de pope ya ya popona jamás lande ya popona sea. Pero para que el Señor pueda hacer las cosas buenas y las pueda hacer bien en medio de nosotros, necesita de nuestras manos. Y en este caso que hoy celebramos al Inmaculado Corazón de María, necesita de nuestro corazón inmaculado. Upea dice Gina, necesita de nuestra honestidad, necesita de nuestro nuestra familia, nuestras instituciones, nuestra iglesia, nuestro país, que tenga valores, principios y pueda levantarse de la ruina en la que estamos viviendo, queridos hermanos, lastimosamente teniendo tanta riqueza, la riqueza principal y fundamental que somos nosotros mismos. Ñande vale formal, hasa y yeyapo. Tenemos cualidades, anda yeyapo y la yeyapobana. Y eso es lastimosamente porque muchas veces tenemos a unos papás que no nos están ayudando a levantarnos, a hacer bien las cosas, a vivir honestamente y a hacer como nos está diciendo hoy desde la palabra de Dios. Este corazón inmaculado, este corazón que busca proyectos positivos, pero desde Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestro país, sobre nuestra gente, sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Quorundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó
con San Cirilo en contra de Nestorio. Si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio para los avanzados, decíamos. Aquí entonces nosotros estamos reflexionando y entendemos que es, además de la enseñanza, entendemos que es el tiempo de testimonio. ¿Y qué significa este tiempo de testimonio? Jesús muestra que está vivo. Y los apóstoles tendrán que proclamarlo luego. Esto decíamos nosotros como elemento fundamental, el testimonio. A Bellashana lleva. Porque si no, la comunidad también se desanima, lleva. De la ñaña en Bareilla ha resucitado, que esto, que aquello, andan ya ¿verdad? Por eso es importante. Usted la ñande y cuana y cristianos y por eso que Lucas en su catequesis es muy concreto y va directamente para decirnos esto. Nosotros tenemos que demostrar y tenemos que allí, ya el cuabuana, ya el yacana, lleva. Este es el testimonio de la presencia, este es el testimonio de que verdaderamente el Señor ha resucitado. Está aquí en medio de nosotros. Pero también a la vez es tiempo de enseñanza, decíamos. Solo aquellos que escucharon sus palabras sobre el reino gozan de auténtico y perenne testimonio acerca de Jesús el Cristo. Es decir, la enseñanza viene a ser como el sahar, que decíamos, el recordar. El Dios que nos vuelve a recordar todo lo que ya nos ha enseñado. Pea iba cueñande, upea con anga, o moi beñande en ondepe, upea ñande con anga, ñe punu, yagüero guatá, a con anga ñande ña endurire, porque ya es con el testimonio. Testimonio. Quiere decir que ya lo ponemos en práctica. Qué importante que es esto, ¿verdad? Porque o si no, muchos pensamos que la vida religiosa, la vida cristiana, la vida del seguimiento de Jesús se vuelven simplemente normas. Incluso algunas personas están con hay un menestado y la OWA. Qué exigente que es la iglesia. ¿Por qué es lo que pone tantas normas la iglesia? ¿Por qué es lo que pea? ¿Por qué es lo que pea? ¿Verdad? O sea, como queriendo cuestionar simplemente el aspecto de la enseñanza, el aspecto de las normas, el aspecto de lo que está escrito como para que nosotros podamos hacer un seguimiento. Y nosotros sabemos que esas leyes, que esas enseñanzas no son más que palabras, frases, reflexiones en las que encontramos el camino, pero ¿para qué cosa? Para aquello que nosotros le estamos llamando justamente testimonio. Porque testimonio dice que ave es muy en práctica. Entonces, si vos estás cuestionando las normas, las reglas, es posiblemente porque de ella pues la de testimonio. De ella posee,
Entonces le cuestionaba huye la regla. No, aquí es demasiado sencillo. Son los dos elementos. Son las dos piernas. Caminamos con las dos piernas. La enseñanza y el testimonio. Lucas entonces siempre nos habla, ¿verdad?, de estos dos aspectos interesantísimos, ¿verdad?, de esta teología de San Lucas, porque nos dice, por ejemplo, también haciendo la analogía con María y Marta, María que contempla, María que escucha la palabra de Dios. Eso es como decir que está escuchando las normas, las reglas, las enseñanzas. Uapu pe ñande yara pukere uapu be bajenduhina. Al final de cuentas, es la enseñanza, son las reglas, son las formas como tenemos que vivir, cómo tenemos que impostar nuestra propia vida. Espérate con la enseñanza. Porque entonces quiere decir que somos gentes muy superficiales y que al final de cuentas no estamos entrando en esa vida que después nos llevará al testimonio. La vida del testimoniar, la vida del mostrar. Y esa sería Marta, que es la obra, ¿verdad? Pero se dan cuenta que los dos elementos son importantes, porque primero tenemos que entonces escuchar. O si no es querer hacer las cosas también sin sentido. Ya ponte. Bueno, queridos amigos, qué hermosa esta teología. Nos invita a la práctica, pero para eso necesitamos primero conocer bien la propuesta del Señor. Y que la bendición de Jesús descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.